Las noticias no esperan. Suscríbete a Mapuchito Noticias, hacele clic a la campanita. Dale, entérate antes que nadie. De la radio, lo anunciamos, está con nosotros Mario de Reyes. Bueno, ustedes sabrán, ha sido vicegobernador de esta provincia, ha sido titular del DPA, dirigente del radicalismo rionegrino, donde el radicalismo rionegro ocupaba espacios preponderantes en la vida política provincial. Hoy está un poco más devaluado, venido a menos, pero sigue la mente con unos radicales sueltos. El otro día, por lo menos, cuando se homenajeó al doctor Alfonsín, casi con tristeza, diría, esto lo estoy diciendo, casi desde un punto de vista radical. Todo el mundo sabe que soy radical, así que no tengo por qué ocultarlo. Me encontré con mis amigos, estamos todos entrados en años y muy poca juventud, muy poco semillero partidario nos ha quedado. Eso lo digo casi con tristeza radical, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo te va, Mario? Buen día. Bien, bien, Raúl. No sé si vos ves un poco Gusto esa estar con posición, vos. ¿no? No sé si tenés un poco esa visión, ¿no? Sí, es probable que sí. Ya que lo nombraste Alfonsín, yo creo que es una figura sobre todo admirable por su conducta. Después, bueno, habrá podido estar acertado económicamente, no acertado. Bueno, además tuvo dos épocas distintas. Una cosa fue Grispun y otra cosa Zurruil. Seguro. Pero bueno, yo creo que una figura que la historia va a reconocer como el padre de la democracia, de la restauración de la democracia, ¿no? En la Seguro. Argentina. Que además tuvo los muchos radicales- avances, pero quedaron, por supuesto, asignaturas pendientes, ¿no? Ujú. Pero además, digamos, también los radicales, por lo menos puedo decir que quienes fueron presidentes, el caso de Arturo Humberto Illia y Totalmente, Alfonsín, sí. Una conducta tremenda. tremenda, intachable. Después sus Sí. políticas podrán haber sido más o menos acertadas y también tenemos que ver el contexto de los 13 paros de la CGT, No, el seguro. peronismo Por opositor, digo, hay supuesto. muchas cosas que hay que poner sobre la mesa para evaluar lo que fue la gestión de Alfonsín. Pero bueno, lo importante es que por lo menos está el orgullo de decir fueron tipos que nadie los cuestiona desde el punto de vista No, de no. corrupción o cosas por el estilo, ¿no? No, hicieron las cosas que ellos estaban convencidos que había que hacer. Seguro. O sea, no la hicieron para hacer cosas en beneficio personal, sino cosas que creían ellos que era lo bueno para el país. Seguro. En el caso de Ilía, vos te acordás que dejó de ser presidente y fue a una panadería Sí, a trabajar con un pariente. claro. Realmente dos personas con una que la historia le va a reconocer esa conducta, ¿no? Seguro que sí. Mario, te hemos convocado porque en realidad hemos visto que ha surgido en los medios en los últimos días alguna cuestión sobre la expropiación de un campo en el cual te involucran claramente Sí. y donde además de involucrarte claramente en la expropiación del campo se te vincula con la cuestión de tu pasado como titular del DPA e inclusive en tu calidad de vicegobernador, digo, hay un tránsito en ese camino y quisiéramos tener algunas precisiones porque vemos que se dice mucho y a nosotros como nos gusta ir a la fuente, te hemos invitado. Bueno, te agradezco esta especie de derecho a réplica, porque bueno, como muchas veces cuando se difama, se mezclan cosas que son ciertas con cosas que son mentiras, parte de una operación política, ¿no? De una operación política donde esta periodista que publicó en el diario La Palabra decía como que era una expropiación armada a propósito, y en realidad, y que el campo había sido comprado para después que me lo expropien. Y en realidad es todo lo contrario, porque, mira, en el 2003 murió mi padre y ya en esa época hacía varios años que ese campo era de él y bueno, toda una mentira tremenda, ¿no? Es más, respecto de la expropiación, yo me opuse en todo momento a que se expropie ese campo y el del lado que es de Inda, porque nosotros habíamos hecho un canal que está funcionando ahora, que es un canal que permitió que se rieguen más de 2.000 hectáreas. Lo empezamos con Anita Eichenbauer, con Luis Iribarren, con Juan Manuel Sosa, con Claudia Iribarren, con Fernando y Andrés Estabile. Un canal que bueno, que es un orgullo haberlo empezado en ese momento, todo con recursos propios. Y bueno, después terminaron expropiando la parte mía de ese campo. Entonces da mucha bronca que venga alguien a mentir tanto y encima mentir
a sabiendas, porque yo le escribí y no aceptó ningún tipo de aclaración de que, por ejemplo, lo que estaba diciendo era mentira. Entonces, bueno, realmente mucha mala leche y da bronca porque todo esto realmente solo sirve como digo, operaciones políticas para ensuciar gente eh, y sobre la base de la mentira. Entonces, bueno, creo que la mentira hay que contestarle con la verdad. Y como yo no tengo periodistas pagos para que hablen por mí, bueno, pongo la cara yo, ¿no? Este, así que bueno, creo que es lamentable lo de esta periodista, que trabaja en la legislatura y está con parte de enfermo. Ahí se ve que en la legislatura no puede trabajar, pero sí puede trabajar en otras circunstancias, ¿no? Ujú. Esto, a lo que refiere este medio, también el fin de semana, parte de eso se hizo eco el diario Río Negro. No, porque hay un hecho cierto que es que hay una expropiación. Eso sí, hay una expropiación y bueno, pero está apelada esa expropiación. Ujú. O sea que ese juicio va a terminar, no sé cuándo va a terminar. Entonces, tampoco veo cuál es la noticia, porque expropiaciones hay muchas, y bueno, y los valores que se pagaron en la realidad son los valores de campos bajo riego o la parte de secano, de campo de secano. Pero bueno, eso lo determinará la justicia, cuáles son los valores. Pero lo que sí creo que hay mala intención es en decir de que en el caso mío yo armé junto con el DPA todo para que me expropien, todo un bolazo tremendo, ¿no? Y que rápidamente algún otro portal de la misma característica enseguida también lo toma y bueno. Entonces como creo que el que calla otorga, me parece que hay que contestar. Y como te digo, Raúl, da bronca que algo que se hizo, porque ahí se hizo un canal, hay 2000 hectáreas bajo riego, todo por esfuerzo propio, y después la noticia termina siendo que algo totalmente contrario, mentiroso, y bueno, eh, me parece que ese tipo de conductas tendrían que tener una sanción, por eso le estoy iniciando un juicio a ese medio, la palabra, le estoy iniciando un juicio, pero desgraciadamente son bastante impunes porque después nadie da la cara, ¿no? Ujú. Ahora, para que le quede claro al vecino que nos está escuchando, eh, esta profesión no surge en tiempo que vos estabas ni como vicegobernador ni en el No, DPA. no, nada que ver. Ujú. Absolutamente. Esta apropiación. O sea, yo en el 2011 dejé. La labor. Sí, y en ese momento podría haber vuelto al DPA, porque yo era de planta, pero renuncié. Y, o sea, 2011, hace 15 años que no tengo nada que ver con la función pública. Ni cobro, nunca cobré. Me podría haber quedado de asesor en la legislatura. Ujú. Decir, bueno, Que es casi lo más normal. sí, casi lo más normal, pero no, yo me fui y bueno, y me dediqué a trabajar en mis cosas, ¿no? A hacer, qué sé yo, con el campo, hacer algún loteo, trabajar en la profesión, pero por eso esto es la historia al revés, que resulta que los que sí viven del Estado, acusen porque ponían con la tuya, y no, yo no hice nada con la de los contribuyentes, al revés, como te digo, en el 2011 me fui a mi casa y nunca más cobré un peso ni punto de la legislatura ni nada. ¿Cuándo se inició el periodo de expropiación? ¿En qué año? La expropiación se empezó en el 2019. Ujú. En ¿Es el el tiempo 2019. de Curetti en el DPA? Sí, es más, yo a Curetti le ofrecí porque me parecía que lo que estaban haciendo no era una buena solución para Viedma. Y bueno, pero como ya estaban decididos ellos a hacer esa planta de líquidos cloacales, que iba a ser de vuelco cero y que iban a hacer un bosque y en realidad no hicieron nada de todo eso, y que hoy lo están tirando a una laguna y en el futuro planean tirarlo de nuevo al río. Eh, entonces yo me fui y me reuní con él y le ofrecí donarle el lugar donde iban a estar las 35 hectáreas de la laguna y que no expropien todo el resto. Y nunca me contestó, o sea, nunca le interesó y bueno, terminaron expropiando unas 1000 hectáreas, deben ser 800 hectáreas entre el campo de Inda y el campo nuestro. Eh,
Y bueno, en realidad no la tendrían que haber expropiado porque no hicieron ningún bosque, ni hicieron nada. Ujú. ¿Y por qué el tema se judicializa? No, pero el juicio es un juicio de expropiación, Claro. digamos. La expropiación es un mecanismo por el cual si el Estado decide hacer una obra, va y ocupa el lugar, no te pregunta. Seguro. Es más, ellos por delicadeza podían haber avisado, pero no. Entraron sin avisar al campo de Inda, al campo mío, expropiaron y después, bueno, lo que hace el Estado es depositar un valor fiscal simbólico y a posteriori los propietarios, todos los propietarios, en todas las expropiaciones, lo que hacen los propietarios es iniciar un juicio para que se establezca el justo precio, digamos. Entonces intervienen peritos, etcétera, y bueno. O sea, o podés aceptar lo que te ofrecen o vos consideras que lo que te ofrecen no es lo adecuado. Pero nunca es lo adecuado porque ofrecen el valor fiscal, Claro. y el Y valor empieza fiscal es muy por bajo, debajo, es claro. muy por debajo. Entonces, no es que uno gana un juicio de expropiación. Además, no es que uno le está haciendo un juicio a la provincia. No le está haciendo un No, juicio no. a la provincia. Es un juicio Es un camino expropiatorio. normal ante una expropiación. Exactamente, las expropiaciones son todas así. El valor se termina determinando a través de un juicio. Ujú. Que está apelado además el juicio. Claro. Porque ahí habla de cientos de millones de pesos, que además a todos los que somos expropiados ahí nos expone públicamente, porque viene uno y te asalta pensando que cobraste eso, en realidad no cobraste nada. Eso es lo que te iba a plantear. Lo vi en varios medios que se habla de cifras muy, pero muy importantes. Nunca se hizo efectivo ese pago. No, nada. Además, si vos te fijas, esos valores son los que corresponden a la tierra bajo riego. Claro. O sea, y la tierra en secano que corresponde, o sea, una parte que se expropió, también era secano. O sea, los valores son los de mercado, o sea, no. Pero eso, bueno, lo determinará la justicia, el juicio está apelado, pero nadie cobró nada. Ujú. Digo, porque también cuando se habla de cifras tan importantes, uno se preocuparía porque en estos tiempos tan difíciles donde la Claro. gente, la inseguridad está a la orden del día, Claro. te pone en un lugar complejo, ¿no? Claro, seguro. Sí, totalmente, es cierto lo que vos decís. Pero como te digo, ahí en su momento se hizo un canal entre varios propietarios, lo hicimos con esfuerzo propio, y al final termina siendo noticia por lo contrario. O sea, como que es todo un negociado, mentira, ahí no hay ningún negociado. Ese campo, en el caso mío, era de mi padre y, bueno, en el caso de la familia Inda también de muchos años. Entonces, realmente da bronca este tipo de maniobras políticas que se hacen a propósito, porque, digamos, la periodista tuvo la oportunidad de saber de cuál era la verdad. En realidad ya la sabía de antes, pero bueno, todo lo que mintió por algo habrá sido, digamos, ¿no? Ujú. Nadie miente gratis. ¿Vos creés que hay una operación política para Sí, por perjudicar? supuesto. ¿Vos estás, Es el único sentido. vos tenés actividad política por estos días? No, pero capaz que hacen una encuesta y me ponen y mido un poquitito y bueno, ya dicen, Hay que bajarlo. vamos a la pasada. Bueno, yo no tengo actividad política, no vivo en el Estado del año 2011 que no cobro un peso ni en la legislatura, ni en el DPA, en ningún lado. O sea, yo tampoco soy persona políticamente expuesta para que me hagan. O sea, yo soy un ciudadano más, ¿me entendés? Y que bueno, todo lo que hago lo puedo mostrar. Y que más que nada está relacionado con proyectos de riego que he hecho en el pasado y que estoy haciendo actualmente. No en esa zona, sino en otro lado. Estamos con un proyecto muy lindo. Y también hice un loteo, bueno, y las lotes se entregaron, qué sé yo. No sé, Estás volcado a la actividad privada. sí, por supuesto, del 2011 te diría. Está bien. Entonces todas estas cosas dan bronca y bueno, algunos me decían, no le contesté. Pero bueno, como el que calla otorga, prefiero, como te digo, como no tengo periodistas a las que les pague para que pongan la cara por mí, bueno, pongo la cara yo. Está muy bien. Bueno, te agradezco que hayas venido. No, gracias a vos, Raúl. Seguimos en la mañana de la radio.